¿Por qué trabajas mientras todos quieren ser vistos? Porque mi valor no está en lo que llevo, sino en lo que hago. La aguja temblaba entre los dedos de Lalé mientras sus hermanas reían a carcajadas detrás de ella. El sonido de la tela rasgándose todavía resonaba en sus oídos, y las lágrimas amenazaban con brotar, pero ella se negaba a darles esa satisfacción. Soraya sostenía entre sus manos el trozo de tela que acababa de arrancar del único vestido de Lalé, agitándolo en el aire como si fuera un trofeo de guerra. «Mira, Sara, parece que nuestra hermanita ni siquiera podrá asistir mañana al palacio. ¿Cómo va a presentarse ante el sultán con este trapo hecho jirones?» Sara se acercó con una sonrisa cruel dibujada en su rostro perfectamente maquillado. Sus ojos brillaban con malicia mientras observaba el vestido destrozado que Lalé sostenía contra su pecho. «Quizás es mejor así. Madre siempre dice que sería una vergüenza para la familia que alguien como ella llamara la atención del sultán Erián. Imagínate el escándalo». Pero retrocedemos en el tiempo para entender cómo Lalé había llegado a ese momento de humillación, cómo una joven de corazón noble se había convertido en la sombra invisible de su propia familia. El reino de Nafira se extendía como una joya resplandeciente bajo el sol del desierto, con sus murallas blancas que reflejaban la luz del amanecer y sus jardines que desafiaban la aridez del paisaje circundante. Era un lugar donde la riqueza y la belleza se exhibían sin pudor, donde las apariencias lo eran todo y donde el valor de una persona se medía por el lujo de sus vestimentas y la elegancia de sus modales. En este reino de falsas sonrisas y corazones vacíos vivía Lalé, una joven de 20 años cuya belleza interior contrastaba dramáticamente con la superficie brillante pero hueca de quienes la rodeaban. La casa de la familia ocupaba una posición privilegiada en el distrito noble de la capital, no lejos del palacio del sultán. Era una construcción imponente de 3 pisos con columnas talladas y fuentes en el patio central, donde el agua cantaba día y noche como un recordatorio constante de la fortuna que su difunto padre había acumulado durante sus años como comerciante de especias. Pero esa fortuna, Lalé lo sabía bien, nunca había sido destinada para ella. Desde que tenía memoria, Lalé había sido tratada como una presencia incómoda en su propio hogar. Su madre, Amira, era una mujer de belleza marchita que había invertido toda su energía y recursos en asegurar que sus otras 2 hijas, Soraya y Sara, fueran las más codiciadas del reino. Soraya, la mayor, tenía 23 años y poseía los rasgos afilados de su madre, con ojos oscuros que siempre parecían estar evaluando y juzgando a quienes la rodeaban. Sara, de 22, era considerada la belleza de la familia, con su cabello negro como la noche y su piel que parecía brillar como la seda bajo la luz de las lámparas de aceite. Lalé, por otro lado, había heredado los rasgos suaves de su padre, una bondad natural en su mirada que su madre interpretaba como debilidad, una sencillez en su forma de ser que contrastaba con la artificialidad cultivada de sus hermanas. Desde pequeña, mientras Soraya y Sara recibían lecciones de danza, música y etiqueta, Lalé era enviada a la cocina o al cuarto de costura, donde aprendía las habilidades que, según su madre, eran las únicas apropiadas para alguien de su condición. Las hijas de noble cuna deben saber comportarse como tales, pero tú, Lalé, pareces más cómoda entre los sirvientes que entre la gente decente. Esas palabras de su madre se habían repetido tantas veces a lo largo de los años que Lalé había dejado de sentir el aguijonazo inicial que provocaban. Había aprendido a construir un muro invisible alrededor de su corazón, un refugio donde guardaba sus sueños y esperanzas lejos del alcance de la crueldad de su familia. El anuncio había llegado 3 semanas antes, como cada año, por medio de un heraldo real
que cabalgaba por las calles principales de la capital, proclamando la noticia que ponía a todas las familias nobles en estado de frenesí. Por orden de su majestad, el sultán Erián, se celebrará la reunión anual en el gran salón del palacio. Todas las familias nobles están invitadas a presentar a sus hijas solteras ante la presencia del sultán. Que se preparen con sus mejores galas para el 15º día del mes de las flores. La casa había estallado en actividad frenética desde ese momento. Amira había convocado inmediatamente a los mejores sastres y modistas de la capital, gastando sumas obscenas en telas de seda importadas, bordados de oro y piedras preciosas para adornar los vestidos de Soraya y Sara. Las dos hermanas pasaban horas discutiendo sobre colores, cortes y accesorios, cambiando de opinión constantemente y exigiendo modificaciones que hacían que los pobres artesanos trabajaran día y noche. El vestido de Soraya debe ser de color esmeralda profundo, que haga juego con sus ojos, y necesito que el escote sea lo suficientemente pronunciado para llamar la atención, pero no tanto como para parecer vulgar. El mío debe ser de un tono dorado que contraste con mi cabello. Y quiero que las mangas sean de gasa transparente, con bordados que parezcan constelaciones. El sultán debe ver en mí a alguien celestial, inalcanzable. Laleh observaba todo esto desde la periferia, como siempre, cumpliendo con las tareas que le asignaban sin quejarse. Servía el té cuando las modistas venían a hacer pruebas, recogía los alfileres que caían al suelo, doblaba las telas descartadas. Y cuando sus hermanas le preguntaban su opinión sobre algún detalle, lo hacían no porque les importara su respuesta, sino para burlarse de ella después. ¿Qué opinas de este bordado, Laleh? Ah, espera, olvido que tú no entiendes de estas cosas. Seguramente piensas que cualquier trapo viejo es suficiente. Las risas de sus hermanas resonaban por toda la casa, y su madre simplemente desviaba la mirada, tolerando la crueldad como si fuera algo natural y esperado. Laleh había aprendido a responder con silencio, a mantener la cabeza baja y a continuar con su trabajo. Pero por las noches, cuando todos dormían, ella se permitía llorar en la soledad de su habitación pequeña, en el último piso, la más alejada de las habitaciones lujosas de su madre y hermanas. Una tarde, 2 semanas antes del gran evento, Laleh se atrevió a preguntar algo que había estado rondando su mente durante días. Encontró a su madre en el salón principal, revisando las cuentas de los gastos con expresión satisfecha. «Madre, sobre la reunión en el palacio, yo también debo asistir, ¿verdad? Después de todo, soy parte de la familia». Amira levantó la vista lentamente, y por un momento Laleh vio algo que podría haber sido vergüenza cruzar por el rostro de su madre, pero desapareció tan rápido que pensó que tal vez lo había imaginado. «Por supuesto que asistirás. Sería extraño que no lo hicieras. Pero no te hagas ilusiones, Laleh. Tú estarás allí simplemente para acompañarnos. No espero que llames la atención del sultán ni de nadie importante. De hecho, preferiría que te mantuvieras lo más discreta posible. Pero, madre, yo necesitaría un vestido apropiado para... Ya tienes un vestido, el mismo que usaste el año pasado. Ese será suficiente para ti. Los recursos de esta familia se han invertido en asegurar el futuro de tus hermanas, que tienen verdaderas posibilidades de hacer una buena alianza. No puedo desperdiciar más dinero en algo que no dará frutos». Las palabras cayeron sobre Laleh como piedras, cada una dejando una marca invisible pero profunda. Ella había sabido en el fondo que esta sería la respuesta, pero escucharla dicha con tanta frialdad y claridad todavía dolía de formas que no podía expresar con palabras. «Entiendo, madre. Espero que sí. Y Laleh, otra cosa. Cuando estemos en el palacio, quiero que te mantengas en un rincón, lejos de la vista del sultán. No quiero que tu presencia opaque a tus hermanas, ni que la familia sea motivo de burla por tu aspecto descuidado. ¿Está claro?»
Sí, madre. Lalé salió del salón con pasos lentos, sintiendo cómo cada palabra de su madre se clavaba más profundo en su corazón. Subió las escaleras hasta su pequeña habitación y cerró la puerta detrás de ella. Solo entonces se permitió sacar de su viejo baúl de madera el vestido del que su madre había hablado. Era un vestido sencillo de color azul claro, que alguna vez había sido bonito, pero que ahora mostraba los signos evidentes del tiempo y el uso. El dobladillo estaba deshilachado en varios lugares. Las mangas tenían pequeños agujeros donde la tela se había debilitado, y había una mancha persistente cerca del cuello que ninguna cantidad de lavado había logrado eliminar por completo. Pero era lo único que tenía, y tendría que ser suficiente. Lalé extendió el vestido sobre su cama y lo observó con detenimiento, evaluando el daño con ojo crítico. A pesar de todo, a pesar de las humillaciones y el rechazo constante, ella tenía un don que ni su madre ni sus hermanas podían quitarle. Tenía manos hábiles para la costura, un ojo para los detalles y una paciencia infinita cultivada a través de años de ser ignorada y menospreciada. Si no podía tener un vestido nuevo, al menos haría que su viejo vestido luciera lo mejor posible. Durante las siguientes 2 semanas, mientras Soraya y Sara se pavoneaban con sus nuevos vestidos y ensayaban sus sonrisas más encantadoras frente a los espejos, Lalé trabajaba en silencio en su habitación. Con paciencia infinita, remendaba cada agujero, reforzaba cada costura débil, lavaba la tela una y otra vez hasta que la mancha se volvió casi imperceptible. No tenía dinero para comprar tela nueva, pero encontró en el cuarto de costura algunos retazos descartados de los vestidos de sus hermanas, pequeños trozos de seda y encaje que nadie había querido. Con estos fragmentos, Lalé creó delicados parches que cosió con puntadas tan finas que parecían casi invisibles. Deshizo el dobladillo y lo volvió a coser más arriba, ocultando las partes más desgastadas. Agregó pequeños detalles con los retazos de encaje alrededor del cuello y las mangas, transformando lo que había sido simple en algo más refinado. No sería un vestido nuevo ni lujoso, pero al menos sería digno. Trabajaba por las noches, a la luz tenue de una sola vela, porque durante el día estaba ocupada atendiendo las demandas interminables de su madre y hermanas. Sus dedos se llenaron de pequeñas heridas por los pinchazos de la aguja, pero ella continuaba sin quejarse, encontrando en el acto de crear belleza con sus propias manos un consuelo que nada más podía darle. «¿Qué haces aquí encerrada todas las noches, Lalé?», preguntó Sara una noche, entrando sin avisar a su habitación. «¿Acaso crees que puedes hacer algo para verte presentable?». Lalé escondió rápidamente su trabajo bajo la almohada, pero no fue lo suficientemente rápida. Sara vio el destello de la tela azul y su sonrisa se volvió cruel. «Ah, estás tratando de arreglar ese trapo viejo. ¡Qué patético! Podrías coser día y noche durante 1 año y aún seguirías viéndote como una sirvienta al lado de nosotras. No busco competir con ustedes, Sara. Solo quiero verme presentable». «¿Presentable? Escúchame bien, hermanita. El sultán Erian es el hombre más poderoso del reino, y cuando entre a ese salón, todas las mujeres más hermosas y refinadas estarán compitiendo por su atención. Soraya y yo hemos sido preparadas para esto toda nuestra vida. Tú no tienes ninguna oportunidad, ni siquiera deberías molestarte». Pero Lalé no respondió. Había aprendido que el silencio era a veces la mejor defensa contra la crueldad. Sara se quedó parada en la puerta unos momentos más, esperando una reacción, algún signo de que sus palabras habían herido. Pero cuando Lalé simplemente continuó mirando hacia la ventana, Sara bufó con desprecio y salió, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Los días previos al gran evento transcurrieron en un torbellino de preparativos cada vez más frenéticos.
La casa estaba constantemente llena de sirvientes corriendo de un lado a otro, de perfumistas trayendo las fragancias más exóticas, de joyeros exhibiendo sus mejores piezas. Amira había contratado incluso a una instructora de etiqueta para que Soraya y Zara perfeccionaran sus reverencias y sus conversaciones superficiales. Recuerden, hijas mías, el sultán no solo busca belleza, aunque eso es fundamental. También busca elegancia, gracia, la habilidad de mantener una conversación inteligente sin ser demasiado opinionadas. Deben ser interesantes, pero no intimidantes, encantadoras, pero no vulgares, atractivas, pero no accesibles. Las hermanas practicaban sus sonrisas, sus inclinaciones de cabeza, sus formas de mover las manos con delicadeza estudiada. Todo era artificial, calculado, diseñado para impresionar. Y mientras tanto, Laleh continuaba con sus tareas diarias, invisible para todos, excepto cuando necesitaban que hiciera algo. La noche anterior al gran evento, cuando finalmente todos se habían retirado a sus habitaciones, Laleh terminó el último punto de su vestido remendado. Lo sostuvo en alto a la luz de la luna que entraba por su pequeña ventana, y por primera vez en semanas, una pequeña sonrisa cruzó por su rostro. No era perfecto, seguía siendo obviamente viejo y remendado, pero había algo en él que reflejaba su propio espíritu, algo honesto y verdadero que ninguna cantidad de seda costosa podía comprar. Se permitió un momento de fantasía, imaginando cómo sería ser vista realmente, no como la hija olvidada, sino como alguien de valor. Pero rápidamente sacudió la cabeza, desechando esos pensamientos peligrosos. Su madre había dejado muy claro cuál era su lugar, y Laleh había aprendido hacía mucho tiempo que soñar solo conducía a más dolor. Guardó el vestido cuidadosamente y se preparó para dormir, sin saber que al día siguiente todo lo que creía saber sobre su lugar en el mundo estaría a punto de cambiar de formas que nunca hubiera imaginado posible. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás viendo. Déjanos en los comentarios tu ciudad y tu país, porque tus palabras significan mucho para nosotros y nos motivan a seguir trayéndoles estas historias que llegan al corazón. El amanecer llegó demasiado pronto para Laleh, quien apenas había logrado conciliar el sueño unas pocas horas. Los primeros rayos de sol, que se filtraban por su pequeña ventana, fueron acompañados casi de inmediato por los gritos de su madre desde el piso inferior, ordenando a todos los sirvientes que se apresuraran con los preparativos finales. El día que tanto habían esperado finalmente había llegado y la casa entera vibraba con una energía frenética que hacía que el aire mismo pareciera electrificado. Laleh se levantó despacio, sus músculos adoloridos por las largas noches de costura. Se acercó a la pequeña palangana de agua que había en su habitación y se lavó el rostro, observando su reflejo en el fragmento de espejo agrietado que colgaba de la pared. Sus ojos lucían cansados, con ligeras sombras debajo, pero había algo más en su mirada esa mañana, una determinación silenciosa que ni ella misma sabía de dónde provenía. Se vistió con su ropa diaria y bajó a ayudar con los últimos preparativos, sabiendo que sería llamada de todas formas. Como esperaba, su madre ya tenía una lista interminable de tareas para ella. Tenía que asegurarse de que el carruaje estuviera listo, que los abanicos de sus hermanas estuvieran perfumados, que los peinados de Soraya y Zara permanecieran intactos durante el viaje al palacio. Era como si Laleh fuera una extensión invisible de la familia, presente solo para servir. En la habitación de Soraya, el caos reinaba. 3 sirvientas trabajaban simultáneamente en su cabello, tratando de crear un elaborado peinado con trenzas entrelazadas y pequeñas perlas insertadas entre los mechones. El vestido esmeralda colgaba de un maniquí, brillando bajo la luz de la mañana como si estuviera hecho de joyas líquidas.
Soraya gritaba instrucciones contradictorias cada pocos minutos, cambiando de opinión sobre la posición de cada trenza. No, no así. Esa perla está demasiado baja. Y el rizo de adelante debe caer justo aquí, no más allá. ¿Es que nadie en esta casa sabe hacer nada correctamente? Sara no era menos exigente. En su habitación, 2 sirvientas peleaban con las capas de su vestido dorado, tratando de acomodar cada pliegue de gasa para que cayera exactamente como ella quería. Su cabello, negro como el ébano, había sido cepillado hasta brillar como seda, y ahora una mujer mayor trabajaba meticulosamente para crear ondas perfectas que enmarcaran su rostro. El maquillaje debe ser sutil, pero impactante. Quiero que mis ojos se vean más grandes, mis labios más llenos, pero sin parecer pintada como una bailarina de bazar. ¿Entiendes? Debe verse natural, pero mejor que la naturaleza misma. Amira supervisaba todo con mirada crítica, moviéndose entre las habitaciones de sus hijas como un general inspeccionando a sus tropas antes de la batalla. Llevaba puesto un vestido de color púrpura profundo, elegante, pero diseñado claramente para no opacar a sus hijas. Ella ya había tenido su oportunidad en la vida. Ahora su ambición vivía a través de Soraya y Zara. Lale, ¿dónde está el perfume de rosas que encargué específicamente para hoy? Y asegúrate de que los zapatos de tus hermanas estén pulidos hasta brillar. No podemos permitirnos ningún detalle fuera de lugar. Lale cumplía cada orden sin quejarse, moviéndose de una habitación a otra como un fantasma eficiente. Nadie le preguntó si ya estaba lista. Nadie se preocupó por verificar su propio aspecto. No fue sino hasta que faltaba menos de 1 hora para partir que finalmente se le permitió subir a su habitación para cambiarse. Se puso su vestido remendado con manos temblorosas, abotonando cada botón con cuidado. La tela, aunque vieja, estaba impecablemente limpia, y las reparaciones que había hecho eran casi invisibles si no se miraba con demasiada atención. Se cepilló el cabello y lo recogió en un moño sencillo, sin adornos ni joyas. No tenía ninguna. Cuando se miró en su espejo roto, vio a una joven que lucía simple pero digna, y eso tendría que ser suficiente. El viaje al palacio fue una tortura silenciosa. Lale iba sentada en el asiento más incómodo del carruaje, aplastada en una esquina mientras sus hermanas ocupaban los lugares centrales, preocupadas constantemente de que sus vestidos no se arrugaran. Amira repasaba una y otra vez las instrucciones finales. Recuerden, sonrisas amables pero misteriosas. No se lancen sobre el sultán como perras hambrientas. Dejen que él venga a ustedes. Y por el amor de todo lo sagrado, no hablen demasiado. Los hombres prefieren a las mujeres que saben escuchar. Luego, como si acabara de recordar su presencia, Amira se volvió hacia Lale. Y tú, Lale, ya sabes lo que espero de ti. Mantente en un rincón, lo más alejada posible de la vista del sultán. Si alguien te pregunta algo, responde con brevedad y vuelve a tu lugar. No quiero que arruines las oportunidades de tus hermanas con tu presencia inadecuada. Sí, madre. Las palabras salieron automáticamente, sin emoción. Lale había aprendido hacía mucho que protestar era inútil, que defender su dignidad solo traía más humillación. Así que guardaba sus verdaderos pensamientos en lo profundo de su corazón, donde nadie podía alcanzarlos ni destruirlos. El palacio del sultán se alzaba majestuoso ante ellas cuando el carruaje finalmente atravesó las enormes puertas de hierro forjado. Era una construcción que quitaba el aliento, con sus cúpulas doradas que brillaban bajo el sol del mediodía, sus jardines perfectamente cuidados, donde fuentes de mármol cantaban melodías acuáticas, y sus paredes blancas decoradas con intrincados mosaicos que contaban la historia del reino. Docenas de carruajes ya estaban estacionados en el patio principal, y familias nobles vestidas con sus mejores galas entraban en procesión al gran salón.
Soraya y Sara descendieron del carruaje con movimientos ensayados, cada gesto calculado para atraer miradas de admiración. Y lo lograron. Varios jóvenes nobles se volvieron para observarlas, murmurando comentarios de aprobación. Las dos hermanas intercambiaron sonrisas satisfechas, su confianza inflándose con cada mirada que recibían. Lalé bajó del carruaje última, casi invisible detrás de la presencia imponente de su madre y sus hermanas. Nadie la miró, nadie pareció siquiera notar su existencia, y así era como debía ser, al menos según lo que su familia esperaba de ella. El gran salón era incluso más impresionante por dentro que por fuera. Enormes columnas de mármol sostenían un techo decorado con frescos que representaban las constelaciones del cielo nocturno. Lámparas de cristal colgaban de cadenas doradas, proyectando luz cálida sobre el piso de mosaicos pulidos. A lo largo de las paredes había divanes cubiertos con cojines de seda, donde las familias podían sentarse mientras esperaban. En el extremo opuesto de la entrada, sobre una plataforma elevada, se encontraba el trono del sultán, todavía vacío. El salón ya estaba lleno de familias nobles y el murmullo de conversaciones nerviosas llenaba el aire. Todas las jóvenes solteras se habían posicionado estratégicamente en lugares donde serían vistas claramente cuando el sultán hiciera su entrada. Sus vestidos eran un despliegue deslumbrante de colores y riqueza, cada uno más elaborado que el anterior. Había sedas de Persia, brocados de la India, encajes de tierras lejanas. Los joyeros del reino debían haber vaciado sus tiendas, porque cada cuello, cada muñeca, cada dedo brillaba con gemas preciosas. Amira guió a sus hijas directamente hacia el centro del salón, posicionándolas en un lugar privilegiado donde serían imposibles de ignorar. Luego se volvió hacia Lalé con una mirada afilada. «Tú te quedas allí», señaló hacia un rincón alejado, casi escondido detrás de una de las enormes columnas. Era un lugar donde la luz apenas llegaba, donde alguien tendría que hacer un esfuerzo consciente para mirar. Era perfectamente apropiado para alguien que se suponía no debía ser vista. Lalé asintió en silencio y se dirigió hacia el rincón que le habían asignado. Se sentó en un pequeño taburete que encontró allí, probablemente destinado para algún sirviente, y colocó sus manos sobre su regazo. Desde su posición podía ver todo el salón sin ser vista. Podía observar el espectáculo de vanidad que se desarrollaba ante ella sin tener que participar en él. ¿Y qué espectáculo era? Las jóvenes posaban como si fueran estatuas vivientes, cada una tratando de lucir más encantadora que la siguiente. Practicaban sus sonrisas, ajustaban sus vestidos, se abanicaban con movimientos que habían sido coreografiados cuidadosamente. Sus madres revoloteaban a su alrededor como abejas protectoras, dando últimos toques y recordatorios susurrados. Entonces un silencio repentino cayó sobre el salón. Las grandes puertas del extremo opuesto se abrieron y un heraldo anunció con voz potente: «Su Majestad, el sultán Erián, señor de Nafira y protector del reino». Todos en el salón se pusieron de pie e hicieron una reverencia profunda mientras el sultán hacía su entrada. Lalé, desde su rincón, también se inclinó, pero aprovechó para observarlo discretamente. Erián era un hombre que imponía respeto con solo su presencia. Alto y de porte noble, caminaba con la confianza de alguien acostumbrado a ser obedecido. Aparentaba tener alrededor de 30 años, con rasgos definidos y una barba perfectamente recortada. Vestía túnicas de color azul oscuro bordadas con hilos de plata, y una capa fluía detrás de él mientras avanzaba hacia su trono. Pero lo que más llamó la atención de Lalé fueron sus ojos. Eran oscuros e inteligentes, pero había en ellos una fatiga que ella reconoció, como si hubiera visto demasiadas cosas falsas y anhelara algo genuino.
El sultán tomó su lugar en el trono y con un gesto de su mano indicó que todos podían enderezarse. Comenzó entonces el ritual que se repetía cada año. Una por una, las familias eran llamadas a presentarse ante él. Los padres hablaban de sus logros y linajes, las madres empujaban sutilmente a sus hijas hacia adelante y las jóvenes hacían sus reverencias más elegantes mientras lanzaban miradas coquetas desde debajo de sus pestañas. Su Majestad, mi hija Yasmín, ha estudiado con los mejores maestros de música. Su voz es como el canto de los pájaros al amanecer. Su Majestad, mi hija Samira, es experta en el arte de la poesía. Puede recitar obras de los grandes maestros de memoria. Su Majestad, mi hija Farah, tiene la sangre de reyes antiguos corriendo por sus venas. Sería una unión que honraría tanto su linaje como el de usted. Erian escuchaba cortésmente, hacía preguntas apropiadas, sonreía cuando era esperado. Pero Laleh, observándolo desde su rincón olvidado, podía ver que detrás de esa máscara de cortesía había un aburrimiento profundo. Sus ojos se movían mecánicamente de un rostro al siguiente, sin encontrar nada que realmente capturara su atención. Era como si estuviera representando un papel en una obra que ya había visto demasiadas veces. Finalmente, llegó el turno de la familia de Laleh. Amira se adelantó con Soraya y Sara, flanqueándola a cada lado, sus vestidos brillando espectacularmente bajo la luz de las lámparas. Hicieron sus reverencias con la gracia que habían practicado durante semanas. Su Majestad, es un honor presentarme ante usted. Soy Amira, viuda del comerciante Hassan, y estas son mis hijas, Soraya y Sara. Ambas han sido educadas en todas las artes que una mujer noble debe dominar. Erian las observó con la misma expresión cortés pero distante que había mostrado con todas las demás. Soraya dio un paso adelante, desplegando su sonrisa más encantadora. Su Majestad, he oído que disfruta de la música. Sería un placer para mí tocar el laúd para usted algún día. ¡Qué amable de tu parte!, respondió Erian con tono neutral. Sara, no queriendo ser opacada, también se adelantó. Y yo, Su Majestad, he estudiado las estrellas y sus significados. Dicen que cada persona tiene un destino escrito en el cielo. Me pregunto qué dirían las estrellas sobre un encuentro como este. Las estrellas guardan muchos secretos, dijo Erian, y Laleh casi pudo detectar un matiz de ironía en su voz. La conversación continuó por unos minutos más, con Amira alabando las virtudes de sus hijas mientras éstas posaban y sonreían. Pero Laleh notó que el sultán no parecía más interesado en ellas que en cualquiera de las otras jóvenes que había conocido esa tarde. Sus respuestas eran educadas pero breves, y sus ojos ya estaban buscando la siguiente familia en la fila. Amira, percibiendo que estaba perdiendo su atención, hizo una última reverencia y se retiró con sus hijas, aunque no sin antes lanzar una mirada triunfante hacia otras madres, como si hubiera logrado algo especial. Volvieron a su posición en el centro del salón, y Soraya y Sara comenzaron inmediatamente a murmurar entre ellas sobre cómo el sultán claramente había quedado impresionado. Laleh observaba todo esto desde su rincón con una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque una parte de ella, por pequeña que fuera, había deseado secretamente ser vista, ser considerada digna. Pero también alivio porque al menos no había tenido que exponerse a la humillación de ser presentada y claramente rechazada delante de todos. El proceso continuó durante horas. El sultán se levantaba ocasionalmente para caminar por el salón, detenerse a conversar más profundamente con algunas familias, pero Laleh podía ver que era puro teatro. No había encontrado lo que buscaba, si es que buscaba algo en absoluto. Mientras observaba, Laleh notó que una de las costuras de su manga se había soltado ligeramente. Probablemente había sucedido cuando bajó del carruaje.
Sacó discretamente de un pequeño bolsillo oculto en su vestido una aguja e hilo que siempre llevaba consigo, un hábito nacido de años de tener que reparar su propia ropa constantemente. Con movimientos pequeños y cuidadosos, comenzó a remendar la costura. Era algo que había hecho miles de veces, y sus dedos trabajaban casi por cuenta propia mientras su mente divagaba. Pensaba en lo absurdo de toda esta exhibición, en cómo todas esas mujeres hermosas se rebajaban a ser evaluadas como caballos en un mercado. Pensaba en lo vacías que parecían sus sonrisas, en lo ensayadas que eran sus palabras. No se dio cuenta de que el salón se había quedado más silencioso de lo normal. No se dio cuenta de que el sultán había dejado de caminar y se había quedado inmóvil en el centro del salón, mirando hacia su rincón. No se dio cuenta de nada hasta que una sombra cayó sobre su trabajo y una voz profunda habló desde arriba. ¿Por qué trabajas mientras todos los demás quieren ser vistos? Lale levantó la vista bruscamente y su corazón casi se detuvo cuando vio al sultán Erian parado frente a ella. Sus ojos oscuros la observaban con una intensidad que no había mostrado con ninguna otra persona esa tarde. Todo el salón los miraba ahora, y Lale podía sentir cientos de pares de ojos clavados en ella. Por un momento, el pánico la invadió. Su madre le había ordenado específicamente no llamar la atención, y ahora el sultán mismo estaba parado frente a ella. Pero luego, algo en la mirada de Erian la calmó. No había burla allí, ni desdén, solo curiosidad genuina. Lale se puso de pie rápidamente e hizo una reverencia torpe, casi dejando caer su aguja en el proceso. «Perdone, Su Majestad, yo solo... Mi vestido se descosió y yo... No te disculpes, te hice una pregunta. ¿Por qué trabajas en lugar de buscar mi atención como todas las demás?» Lale tragó saliva. Podía sentir la mirada furiosa de su madre desde el otro lado del salón. Podía imaginar las consecuencias que enfrentaría después por esto. Pero algo en ella, quizás el cansancio de años de ser invisible, quizás la simple honestidad que era parte de su naturaleza, la hizo responder con la verdad. «Porque mi valor no está en lo que llevo puesto, Su Majestad, sino en lo que hago. Y en este momento necesitaba hacer algo útil con mis manos. El silencio en el salón era ahora absoluto. Nadie respiraba, nadie se movía. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Y entonces, para sorpresa de todos, el sultán Erian sonrió. No fue una sonrisa cortés ni diplomática, sino una sonrisa genuina que iluminó su rostro entero. «Entonces, eres la única aquí que no finge». Las palabras del sultán resonaron en el gran salón como un trueno en medio del silencio más absoluto. Lale sintió que sus piernas temblaban y que el mundo entero giraba a su alrededor. Erian extendió su mano hacia ella y por un momento que pareció eterno, Lale simplemente se quedó mirando esa mano extendida sin atreverse a creer lo que estaba sucediendo. «No temas», dijo el sultán con voz suave pero firme. «Dame tu mano, Lale». Ella no recordaba haberle dicho su nombre, pero de alguna manera él lo sabía. Con dedos temblorosos, Lale colocó su mano en la del sultán. En el momento en que sus pieles se tocaron, sintió una calidez que nunca antes había experimentado, como si esa simple conexión le transmitiera una fuerza que no sabía que necesitaba. Erian la ayudó a ponerse de pie y luego, sin soltar su mano, se volvió hacia el salón lleno de espectadores atónitos. Su voz, cuando habló, era clara y autoritaria, sin dejar espacio para dudas o cuestionamientos. «He pasado años buscando entre las familias nobles del reino, año tras año, observando el mismo teatro de falsedad y pretensión. He visto a cientos de mujeres que me sonríen con labios que no sienten, que hablan palabras ensayadas, que se visten con sedas costosas para ocultar la vacuidad de sus corazones. Hoy, finalmente, he encontrado lo que buscaba. Esta mujer, Lale,
Será mi esposa y su futura sultana. El salón estalló en un caos de murmullos. Era como si hubieran soltado a una bandada de pájaros asustados dentro del recinto. Las jóvenes que habían pasado horas perfeccionando sus atuendos y sus sonrisas ahora intercambiaban miradas de incredulidad y horror. Sus madres cuchicheaban furiosamente entre ellas, algunas con expresiones de indignación, otras de simple confusión, pero nadie se atrevía a hablar en voz alta contra la decisión del sultán. Nadie excepto Amira. La madre de Laleh se abrió paso entre la multitud, con Soraya y Sara pisándole los talones. Su rostro estaba rojo de furia y humillación, y sus ojos brillaban con una rabia que Laleh conocía demasiado bien. Su Majestad, con todo respeto, debe haber un malentendido. Mi hija Laleh no es apropiada para tal honor. Ella no ha sido preparada como mis otras hijas, no tiene la educación, ni los modales, ¿Ni qué? La interrumpió Erian, y su voz se volvió fría como el acero. ¿Ni los vestidos costosos? ¿Ni las sonrisas falsas? ¿Ni la habilidad de fingir ser alguien que no es? Amira retrocedió como si la hubieran abofeteado, pero Soraya dio un paso adelante, su orgullo herido superando su sentido común. Pero su Majestad, ella es solo Laleh. Nosotras somos las que hemos sido educadas para ser dignas de la realeza. Tenemos las cualidades que una sultana necesita. Erian observó a Soraya con una mirada que la hizo encogerse. ¿Y cuáles son esas cualidades? La capacidad de mentir con elegancia, la habilidad de mirar con desprecio a quienes consideran inferiores. He visto cómo tratan a su hermana, he escuchado sus burlas desde que entré a este salón. ¿Creen que no noto estas cosas? Sara intentó intervenir, su voz temblando ligeramente. Su Majestad seguramente comprende que cada familia tiene sus dinámicas internas. Laleh siempre ha sido diferente. No encaja con... Precisamente por eso la he elegido, declaró Erian. Porque no encaja en un molde de superficialidad y falsedad. Porque cuando todos ustedes estaban compitiendo por mi atención como si fuera un premio a ganar, ella estaba siendo auténtica. Y esa autenticidad es más valiosa para mí que todos los vestidos de seda y todas las joyas del reino. Se hizo un silencio pesado. Amira abrió la boca para protestar nuevamente, pero la mirada del sultán la detuvo en seco. No había negociación posible en esos ojos. La decisión estaba tomada, y nada que ella pudiera decir la cambiaría. Erian se volvió hacia Laleh, quien había permanecido inmóvil durante todo el intercambio, todavía incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. Él le habló con una suavidad que contrastaba dramáticamente con el tono que había usado con su familia. Laleh, sé que esto debe ser abrumador para ti. No espero que me des una respuesta ahora mismo. Pero te pido que vengas conmigo al palacio, que me des la oportunidad de mostrarte quién soy realmente, más allá del título y la corona. ¿Me concederías ese honor? Laleh miró esos ojos oscuros que la observaban con una mezcla de esperanza y sinceridad, tan diferente de las miradas calculadoras a las que estaba acostumbrada. Pensó en su vida hasta ese momento, en años de humillación y menosprecio, en noches llorando en silencio, en sueños que nunca se atrevía a soñar completamente. Y luego pensó en este hombre que la había visto cuando nadie más lo hacía, que había valorado su autenticidad cuando todos los demás solo veían un vestido viejo y remendado. Sí, Su Majestad, susurró, su voz apenas audible. Iré con usted. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Erian, y en ese momento Laleh vio no al sultán temido y respetado, sino al hombre detrás de la corona, a alguien que también había estado buscando algo real en un mundo de pretensiones. Los guardias del palacio se acercaron, formando una escolta alrededor de Laleh y el sultán. Mientras se preparaban para partir, Laleh miró una última vez hacia su madre y hermanas. Soraya tenía lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. Sara miraba al suelo, su orgullo destrozado, y Amira,
Su madre la observaba con una expresión que Lale no podía descifrar completamente. ¿Era arrepentimiento, vergüenza, o simplemente la amargura de ver sus planes destruidos? «Pueden quedarse para el resto de la recepción si lo desean», dijo Erian dirigiéndose a la familia de Lale con cortesía fría. «O pueden retirarse. Esa decisión es suya. Pero Lale viene conmigo». Sin esperar respuesta, el sultán guió a Lale hacia las grandes puertas del salón. El mar de personas se abrió ante ellos, algunos inclinándose en reverencia, otros simplemente mirando boquiabiertos. Lale caminaba como en un sueño, sus pies moviéndose automáticamente mientras su mente trataba de comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de transformación, pero no del tipo que Lale había esperado. Erian no la encerró en habitaciones lujosas ni la obligó a cambiar quién era. En cambio, pasaba horas hablando con ella, conociéndola verdaderamente. Le mostró los jardines secretos del palacio donde cultivaba rosas él mismo. Le habló de su infancia solitaria, rodeado de cortesanos que solo veían su título, de años buscando algo genuino en un mundo de máscaras. «Cuando te vi en ese rincón», le confesó una tarde mientras caminaban por los jardines, «remendando tu vestido con tanta concentración y dignidad, supe que había encontrado algo que creía que no existía. Alguien que no necesitaba fingir, alguien cuyo valor venía de adentro». Lale aprendió que Erian no era el sultán distante y severo que todos creían conocer. Era un hombre pensativo y profundamente solitario que había aprendido a usar su posición como un escudo contra la falsedad. Con ella, ese escudo bajaba y emergía alguien vulnerable y real. Pero Lale también tuvo que enfrentar las complejidades de su nueva posición. No pasó mucho tiempo antes de que su familia intentara acercarse nuevamente, esta vez con súplicas y promesas de amor que nunca habían mostrado antes. Amira llegó al palacio exigiendo ver a su hija, trayendo regalos caros y palabras dulces que sonaban huecas después de años de crueldad. La primera vez que se encontraron después de aquel día en el salón fue en una sala privada del palacio. Erian había ofrecido estar presente, pero Lale había pedido enfrentar a su familia sola. Necesitaba hacerlo por sí misma. «Lale, mi querida hija», comenzó Amira, su voz goteando con una dulzura forzada que hacía que Lale sintiera náuseas. «Estoy tan feliz por ti. Siempre supe que eras especial, que tenías algo único». «No, madre, no lo sabías. Nunca me viste como especial. Me trataste como si fuera una carga, una vergüenza para la familia». Soraya intervino, sus ojos evitando el contacto directo. «Lale, éramos jóvenes, tontas. No entendíamos». «Entendían perfectamente», la cortó Lale, y había una firmeza en su voz que nunca había estado allí antes. «Sabían exactamente lo que hacían cada vez que se burlaban de mí, cada vez que me humillaban, cada vez que me hacían sentir invisible en mi propia casa». Zara, la más joven, finalmente levantó la vista y, para sorpresa de Lale, había lágrimas genuinas en sus ojos. «Tienes razón, y lo siento. De verdad lo siento. Vi cómo el sultán te miraba, vi la forma en que te habló, y me di cuenta de que todo lo que nos enseñaron sobre el valor y la importancia estaba equivocado. Hemos pasado nuestras vidas perfeccionando una fachada vacía mientras tú construías algo real». Era la primera vez que alguna de sus hermanas mostraba un atisbo de sinceridad, y Lale sintió que algo en su pecho se aflojaba ligeramente. No era perdón, no todavía, pero quizás era el comienzo de algo. «No voy a vengarme de ustedes», dijo Lale finalmente. «No voy a usar mi nueva posición para hacerles daño como ustedes me lo hicieron a mí. Pero tampoco voy a fingir que los años de dolor nunca sucedieron. Si quieren formar parte de mi vida ahora, tendrá que ser bajo términos honestos, sin falsedad, sin pretensiones, sin crueldad». Amira pareció a punto de protestar, pero algo en la mirada de Lale la detuvo.
Por primera vez en su vida, su hija la estaba mirando no con miedo o sumisión, sino con una autoridad tranquila que era imposible de ignorar. Los meses pasaron, y la fecha de la boda se acercaba. El palacio se llenó de preparativos, de sastres y joyeros, trayendo las creaciones más exquisitas para que la futura sultana eligiera. Pero cuando llegó el momento de seleccionar su vestido de boda, Laleh sorprendió a todos. «Quiero usar mi vestido azul, el que llevaba cuando el sultán me conoció». Los consejeros del palacio se horrorizaron. El sastre real casi se desmaya. Incluso las sirvientas, que se habían vuelto amigas de Laleh, trataron de hacerla cambiar de opinión. «Mi señora, ese vestido es viejo y remendado. Para una boda real necesitas algo digno de tu posición». Pero Erian, cuando Laleh le compartió su decisión, simplemente sonrió y tomó su mano. «Es perfecto, porque ese vestido representa quién eres realmente, y esa es la mujer de la que me enamoré». Así que el día de la boda, ante la corte completa del reino y representantes de tierras lejanas, Laleh caminó hacia el altar vistiendo su vestido azul remendado. Habían añadido algunos bordados delicados y lo habían limpiado hasta que brillaba, pero los remiendos todavía eran visibles para quien mirara con atención. Y Laleh caminaba con la cabeza en alto, sin vergüenza, porque ese vestido contaba su historia de una forma que ninguna seda nueva podría hacerlo. El reino entero habló de esa boda durante meses. Algunos criticaron la elección del vestido, llamándolo inapropiado y poco digno de una sultana. Pero muchos más vieron en él un símbolo poderoso, un recordatorio de que el valor verdadero no se compra con dinero ni se exhibe con lujo. Una semana después de la boda, Laleh tomó su primera acción oficial como sultana. Con el apoyo completo de Erian, emitió un edicto que sacudió los cimientos de la sociedad de Nafira. El edicto declaraba que, de ahora en adelante, las familias nobles serían evaluadas no por su riqueza o sus apariencias, sino por sus acciones y contribuciones al bienestar del reino. Se establecieron programas para educar a los niños de todas las clases sociales. Se crearon talleres donde las mujeres, sin importar su origen, podían aprender oficios y habilidades que les darían independencia. Se implementaron leyes contra el maltrato y la humillación de miembros de familia. La verdadera nobleza, declaró Laleh en su primer discurso público, no se hereda ni se compra. Se demuestra con cada acción, con cada palabra, con cada decisión de tratar a los demás con dignidad y respeto. No todos en el reino estaban felices con estos cambios. Muchas familias nobles que habían construido su estatus únicamente en la riqueza y las apariencias protestaron. Pero Erian respaldó cada decisión de Laleh con la fuerza de su autoridad, y gradualmente el reino comenzó a transformarse. Soraya y Sara, para sorpresa de muchos, fueron de las primeras en inscribirse en los nuevos programas educativos. Aprendieron que tenían talentos más allá de su apariencia, que podían contribuir de formas significativas a la sociedad. Soraya descubrió una verdadera pasión por la medicina y comenzó a estudiar con los sanadores del reino. Sara, por su parte, encontró que tenía un don para los números y empezó a trabajar en mejorar los sistemas de comercio del reino. Amira fue más difícil de cambiar. El orgullo y los años de vivir, según valores superficiales, habían dejado marcas profundas. Pero con el tiempo, al ver cómo sus otras hijas florecían cuando dejaban de vivir detrás de máscaras, algo en ella comenzó a suavizarse. Nunca sería una madre cariñosa en el sentido tradicional, pero al menos aprendió a tratarlas con respeto en lugar de como extensiones de sus propias ambiciones. Un año después de la boda, Laleh estaba sentada en los jardines del palacio, cosiendo un vestido para el bebé que pronto nacería. Erian se sentó a su lado, observándola trabajar con esa misma concentración que había capturado su atención aquel día en el gran salón. ¿Alguna vez te arrepientes?
preguntó él, de cómo sucedió todo. Fue tan repentino, tan público. Lalé levantó la vista de su costura y sonrió, y era una sonrisa llena de una felicidad que nunca había creído posible. ¿Arrepentirme de encontrar mi voz? ¿De descubrir que mi valor siempre estuvo ahí, esperando ser reconocido? ¿De tener la oportunidad de ayudar a otros a encontrar el suyo? Nunca. Él tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. He gobernado este reino durante 10 años. He tomado decisiones que afectaron a miles de vidas. He construido alianzas y he defendido nuestras fronteras. Pero la mejor decisión que he tomado en mi vida fue caminar hacia ese rincón oscuro y hablar con una joven que remendaba su vestido. Tú no solo cambiaste mi vida, Lalé, cambiaste todo el reino. Y era verdad. Nafira se había transformado bajo su influencia. Las calles que antes habían estado llenas de exhibiciones de riqueza, ahora vibraban con un propósito más profundo. Las personas comenzaron a valorar el carácter sobre el lujo, la sustancia sobre el estilo. Los niños crecían aprendiendo que su valor no dependía de la ropa que usaban, sino de la bondad que mostraban. La historia de la sultana que usó un vestido remendado en su boda se convirtió en leyenda, contada en todas las esquinas del reino y más allá. Inspiró a innumerables personas que se habían sentido invisibles, que habían creído que su falta de riqueza o belleza convencional los hacía menos valiosos. Les dio esperanza de que la autenticidad y la bondad todavía significaban algo en el mundo. Lalé estableció una tradición anual donde abría las puertas del palacio no solo a los nobles, sino a personas de todas las clases. Escuchaba sus historias, aprendía de sus experiencias y usaba su posición para amplificar las voces de aquellos que tradicionalmente no eran escuchados. Su vestido remendado, el que había usado en su boda, fue preservado y exhibido en el palacio, no en una vitrina cerrada, sino en un lugar donde todos pudieran verlo y tocarlo. Se convirtió en un símbolo del reino, un recordatorio de que la verdadera nobleza nace del corazón. Los años pasaron, y el reino de Nafira floreció de formas que nadie había imaginado. No era el más rico ni el más poderoso en términos militares, pero era conocido en todas las tierras como el reino donde cada persona era valorada por lo que aportaba, no por lo que poseía. Y en el corazón de todo esto estaba Lalé, la joven que una vez fue invisible en su propia familia, ahora una reina amada por su pueblo. No porque usara las coronas más elaboradas o los vestidos más costosos, sino porque cada día demostraba con sus acciones que la verdadera nobleza no se viste, se demuestra. En las noches, cuando el palacio estaba en silencio y Lalé se sentaba en su balcón, mirando las estrellas, a veces pensaba en aquella joven asustada que remendaba su vestido en un rincón oscuro, sin imaginar que ese momento definiría no solo su destino, sino el de todo un reino, y se daba cuenta de que cada puntada, cada remiendo, cada momento de dolor y humillación había sido parte de un tapiz más grande que finalmente mostraba su belleza completa. El reino de Nafira había aprendido la lección más importante de todas, enseñada no con palabras, sino con el ejemplo vivido cada día por su sultana, que el valor de una persona no se mide por las apariencias externas, sino por la fuerza de su carácter, la bondad de su corazón y la autenticidad de su espíritu. Y esa lección, pasada de generación en generación, se convirtió en el verdadero legado de Lalé, la sultana que remendaba vestidos viejos y tejía un futuro nuevo. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.